Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir un poquito con ustedes lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con bastante cariño. Eh, sí, el Centro Comunitario de Rehabilitación está destinado a la rehabilitación de la población de Padre Las Casas. Somos una institución que pertenece a la municipalidad y sí, generamos bastantes actividades para trabajar con nuestros usuarios y una vez más lo hacemos con mucho cariño. Bueno, la verdad es que yo le contaba a Cristian en la mañana cuando hicimos el contacto para este despacho que yo quedé conmovido, fíjese, porque vi un video que publicó la municipalidad en Twitter sobre este centro de rehabilitación y el video tenía usuarios que sufren del mal de Parkinson que de alguna manera daban su testimonio. Pero no es solo el Parkinson lo que trata este centro de rehabilitación, ¿verdad, Cristian? No, no es solamente Parkinson. El Centro Comunitario de Rehabilitación de Padre Las Casas atiende principalmente dos tipos de áreas, traumatológica y neurológica, es decir, patologías que tienen una complejidad mediana alta. Actualmente contamos con un equipo que trabaja tanto para la atención de los adultos, pero este año se incorpora un equipo que también trabaja para la atención de niños. Dentro de las patologías más frecuentes, al menos en adultos, está, claro, el Parkinson, pero también el accidente cerebrovascular, traumatismos raquimedulares, esclerosis múltiple, algunos tipos de miotonías, patologías un poco menos frecuentes, entre otras. Y desde el punto de vista de traumatología, fracturas, artrosis más severa, etc. ¿Y cómo llegan los pacientes al centro? Me refiero que son, evidentemente pueden llegar en vehículo o en micro, o caminando algunos, pero ¿cómo Claro. llegan? ¿Van derivados de algún centro asistencial para ser tratados por ustedes? Claro, como el centro de rehabilitación es dependiente de la municipalidad, trabajamos juntos con los CESFAM para que a través de los mismos CESFAM sean derivados a nosotros. Las derivaciones son principalmente a través de los 4 CESFAM de la comuna de Padre Las Casas o a través del hospital, tanto de Padre Las Casas como del hospital de Temuco. Ya. Oye, En el ejemplo, por ejemplo, del accidente cerebrovascular, cuando los pacientes son dados de alta del hospital, nos llega a nosotros la derivación para que hagamos el ingreso lo más temprano posible. ¿Qué nivel de incidencia tienen estas patologías en Padre Las Casas? ¿Se presentan con cierta regularidad, con cierta frecuencia? Por ejemplo, si uno piensa en el accidente cerebrovascular, si uno piensa en el Parkinson, ¿se da con mucha frecuencia en una comuna que, yo no recuerdo la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Pero ¿cuánta gente hoy día están atendiendo, por ejemplo, en cada una de estas patologías? Por cada patología es difícil decirlo, pero actualmente tenemos un universo al menos de pacientes del área adulta de unos 80 pacientes. Tanto el Parkinson como el accidente cerebrovascular son más frecuentes de lo que uno cree, sobre todo el accidente cerebrovascular, que es la principal causa de discapacidad en Chile, y hasta hace poco una de las principales causas de muerte también. Así es que creo que hasta que a un familiar no le ocurre o a uno mismo no le ocurre, no lo visualiza en la comunidad. Pero cuando empezamos a poner ojo en cómo en el fondo se vislumbra esta discapacidad física, cognitiva, emocional o psicológica, empezamos a notar que hay más de una persona a nuestro alrededor que cursa con alguna de estas patologías. 80 personas no deja de llamar la atención, ¿eh? Son dos patologías que tienen 80 personas, uno pudiera sacar el promedio 40 y 40 para una Claro. comuna, insisto, no recuerdo la cantidad de habitantes, ya lo vamos a averiguar, pero es una cifra considerablemente alta. ¿Y qué capacidad de respuesta en su tratamiento pueden tener los pacientes, tanto de Parkinson como de accidentes cerebrovasculares, Cristian? ¿Se refiere a la frecuencia con la que los podemos atender? Bueno, sí, una es la frecuencia, pero fundamentalmente hay respuesta negativa, respuesta positiva en este tratamiento. Es decir, ¿podemos ir avanzando en la recuperación efectivamente con el tratamiento? Sí, se pueden ver cambios sustanciales a medianos y largo plazo, pero la rehabilitación no depende únicamente del factor clínico. Como estas son patologías multifactoriales, en las que la persona no solamente ve mermadas sus capacidades físicas, sino que cognitivas, emocionales y en el fondo, en cuanto a su propia personalidad, no solamente es necesario un buen clínico, un buen kinesiólogo, por ejemplo, para generar una buena rehabilitación, sino que requiere de un medio comunitario complejo, muchas veces de una familia muy
muy apegada a su ser querido, de un medio que en el fondo permita que la rehabilitación sea completa. Hay muchas veces en las que el déficit, es decir, por ejemplo, un brazo que no se mueve, una pierna que no se mueve, es posible que no logre restaurarse. Pero si visualizamos la discapacidad como algo más complejo, podemos entender que quizás mejorando una calle, podemos hacer que la persona vuelva a trasladarse al negocio de la esquina y comprar lo que necesita para su once. Entonces, la discapacidad va más allá del aspecto clínico. Nosotros hacemos una parte, pero hay otra que también tiene que ver con la comunidad. Fíjate que me llamó profundamente la atención lo que en el video mencionaba, está en las redes sociales, es lo que estamos viendo entre paréntesis mientras conversamos con Cristian con imágenes de apoyo. Me llamó la atención, fíjate, a partir de lo que tú comentas, lo que mencionaba uno de los pacientes en el video que sufre de Parkinson. Dice, muchas veces creen que yo estoy tomado, que estoy con trago, estoy curado por mi forma de hablar. Y no, dice. Entonces, hay una responsabilidad también comunitaria en el acompañamiento, en la cercanía, en la condescendencia incluso con una persona que esté padeciendo estas dos patologías, ¿no? Sí, sin duda. Y de hecho, esa es una de las líneas de trabajo del Centro de Rehabilitación de Padres Las Casas. Y ahí el nombre, Centro Comunitario de Rehabilitación, que tiene que ver con el trabajo comunitario, que tiene que ver con justamente educar a la población, permitirle que se acerque a la discapacidad, de tal forma que esos hechos puntuales dejen de ocurrir. ¿Y cómo se capacita a la población? ¿Qué acciones de capacitación ejercen ustedes, Cristian, para formar, para educar a la población en la comprensión de estas patologías? Primero tratamos de abordar la población que tratamos, tanto nuestros usuarios con su familia, dar un modelo explicativo de la misma enfermedad que está ocurriendo, porque muchas veces ellos salen del hospital o llegan a nosotros sin conocer lo que realmente les está pasando. Falta quizás el tiempo para poder explicarles a ellos qué es lo que está ocurriendo, por qué sus cuerpos son diferentes, por qué sus mentes son diferentes. Y desde ahí tratamos también de llegar a usuarios que están en los SFAM, hemos tratado de llegar a colegios, pero faltan instancias todavía, faltan instancias educativas de manera masiva en la comunidad para estos temas que son bastante importantes y que es un grupo de la población bastante grande, entonces faltan instancias, sí. ¿Cuándo se inauguró este centro comunitario, Cristian? El edificio en sí está desde el 2015, pero el programa de rehabilitación está ejerciendo acciones desde el 2014. Oye, ¿y de qué manera afectó el tratamiento, la rehabilitación de pacientes el COVID? Porque no está mal decirlo, pero estas sucesivas cuarentenas, el distanciamiento físico, yo imagino que no fueron favorables para los efectos de la rehabilitación de estas dos patologías, ¿no? Claro, bueno, en una primera instancia, cuando hubo confinamiento completo, tuvimos que ejercer acciones de telerehabilitación, que son, al menos en nuestro grupo de población, medianamente efectivas, porque muchos de nuestros usuarios requieren asistencia física para poder realizar algunas de las actividades que nosotros les pedimos, y a veces eso es complejo en el domicilio. Poco a poco empezamos a instaurar un modelo de visitas domiciliarias para ir a sus casas y tratar de hacer sesiones en domicilio, con todas las medidas de protección, lo que hacía un poquito más difícil el trabajo tanto para nosotros como para ellos. Y ya a medida que el confinamiento fue desapareciendo, gradualmente fuimos volviendo con un aforo más disminuido, tratando de mirar los espacios, porque menciono que somos cerca de 20 profesionales los que actualmente estamos en ese edificio. Entonces, en una primera instancia de pandemia tuvimos que delimitar muy bien los espacios para cumplir con las condiciones, básicamente. 20 profesionales trabajando entonces en el Centro Comunitario de Rehabilitación de Padres Las Casas, a quienes a través tuyo saludamos, enviamos un abrazo fraterno y agradecemos la labor que día a día dedican a estos 80 pacientes de la vecina comuna de Padres Las Casas. Te agradezco sentidamente la conversación, Cristian, que estés muy bien. Muchas gracias, y si en alguna instancia quieren acercarse a nosotros o quieren mediar otra conversación con nosotros, quizás con algún otro profesional o con alguno de nuestros usuarios, la invitación está abierta. Así que, fantástico. De verdad, muchas gracias. Fantástico, la vamos a tomar. Buenas tardes, chao. Buenas tardes.